tuviéramos tiempo, de cada uno de estos bancos, de cada uno, yo haría una crónica. Y además, una crónica jugosa, no cualquier crónica. Porque todos me traen, en todos los niveles de este encuentro, me traen historias mías, que yo he vivido además con mucha gratitud. Es decir, es muy difícil encontrar en mi lista de hechos consumados en la amistad, en el ejercicio de la amistad, algo que no haya tenido también, por mi parte, la sensación de que yo estaba recibiendo un empujón para ser mejor. Nunca en mi vida he sentido que ser bueno o practicar la bondad, el cuidado de nosotros, fuera parte de lo más banal de la vida. Es muy importante. Y para los periodistas es muy importante ser bueno. Nosotros, los periodistas, no nacimos para ser malos, para hacer maldades. Es mentira que nosotros, es que allí hay unas chicas periodistas muy importantes para mí y no las estaba viendo. Y yo quiero dedicarles a ellas también estas palabras preliminares a las que vienen luego. Y yo no sé cómo se pone esto. Ya. Así que cada uno de estos escalones forma parte de mi vida. Yo puedo contar de aquí un montón de historias. Voy a contar una. Mi vida ha dependido siempre de los otros. Y siempre es una palabra que significa siempre. Cuando yo era un chiquillo y tenía el asma a flor de piel, había un chico en el barrio que vivía lejos del barrio y que por alguna razón recibía de alguna red social maravillosa la sensación de que tenía que venirme a ver para ayudarme a superar el penúltimo ataque de asma. Ese chico tiene hoy aquí a un hijo suyo, que es muy importante para mí. En este banco, por ejemplo, está representado el clavijo y está representado Galarza, que son dos partes de una época que hizo del periodismo tinerfeño, lo que se hacía en Tenerife, un lugar de la franqueza y también de la alegría. Llegar a ese periódico, encontrarme con esa gente, fue para mí, igual que cuando Paladín, allí presente, buscaba mis artículos para ser publicados en el aire libre, significaron para mí como la bienvenida a un oficio del que nunca me he cansado de disfrutar. Bueno, aquí por cierto está Julio Pérez Hernández, a quien yo descubrí mirando una estantería de libros en el canal de Suez del Puerto de la Cruz, no en Suez. Ahí está el hijo de Verástegui, que fue el hombre con más curiosidad generosa que yo he conocido en el mundo del que lee periódicos. Porque la gente lee periódicos con el colmillo adecuado o con el colmillo retorcido. Y él tenía el colmillo adecuado. En esa parte de ahí, aparte del hijo de doña María Teresa, que fue mi maestra, está Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca,
que fue director de Europa Press y al que el destino lo trajo a Tenerife para dirigir el periódico Diario de Avisos. La tarde que me llamó para que yo trabajara con él, por la mañana yo había recibido otra llamada y me fui al país. Pero nunca jamás he olvidado que yo tenía un lugar en esa casa que antes fue Europa Press. Y en Europa Press también estuve. Y allí está mi sobrina Elena, que me vio desde chico, ella desde chica y yo que parecía todavía un muchacho. Él me vio luchar con la máquina de escribir vieja en el zaguán de la casa. Muy importante haber tenido una madre, que yo tuve, que respetara de tal manera mi dedicación, mi manera de ser, que jamás me dijo, Juanillo, eso no. Y cuando Salcedo le llamó para decirle, doña Juana, no deje que su hijo se vaya al país, porque ese periódico no va a durar nada. Ella tuvo el gusto inolvidable de no decirme nunca nada de lo que había escuchado. Y ahí están mi sobrino Paco, mi primo Pepe, el Instituto de Estudios Hispánicos, al que ahora voy, mi hermano Paco, mis hermanos aquí, Schwartz y José Ángel, y la hija, mi cuñada, Pilar, en fin, mucha familia aquí. En todos los sitios tengo familia, todos estos sitios. Pues el Instituto de Estudios Hispánicos fue para mí el lugar donde yo me hice persona. Cuando ya empecé a leer, que fue muy tarde, cuando aprendí a leer fue muy tarde, pero ellos me acogieron, me prestaron libros. Yo ahora, hace tiempo, doné mi biblioteca, la que tengo en Madrid, la que tengo en el sur, la que tengo en Santa Cruz, al Instituto de Estudios Hispánicos. Porque la generosidad con la que ellos me trataron es muy parecida a las otras generosidades de las que he venido hablando aquí. Para mí, que el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias no haya tenido todavía el reconocimiento, la amplitud de miras de la sociedad insular, me parece que es una de las injusticias más sonoras que hemos vivido en Canarias. La lectura es nuestra asignatura. La lectura es nuestra asignatura. Nosotros no tenemos en la vida mejor asignatura que la de leer. Y ellos me abrieron, igual que la librería de don Eladio Santaella, me abrieron aquel lugar para que yo leyera. Yo estoy aquí porque me han dado un premio. Este premio yo lo quiero compartir con los periodistas, con los jóvenes periodistas, con los que me han ayudado a ser periodista. No es cierto que uno sea un veterano, ¿verdad, Pardellas? ¿Te creías que me iba a olvidar de ti? Nosotros vivimos en una profesión maltratada por nosotros, maltratada en este tiempo por la sociedad a la que se dirige, maltratada por quienes no entienden que periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Que periodista es aquel que
sabiendo, debe decir lo que sabe y debe callar lo que aún no ha comprendido. La sociedad actual merece el periodismo que tiene, pero también merece el periodismo que tiene ser mejor periodismo. Ustedes dirán, este no tiene nada escrito. Pues sí tengo escrito. Viva el periodismo, por cierto. Este texto lo escribí para esta ocasión y lo voy a leer, si a ustedes les importa. No les importa. ¿No les importa? ¿A ti tampoco te importa? No, todo lo contrario. Se titula Peripecia de un periodista del barrio. La primera entrevista que hice en mi vida fue a un entrenador de fútbol que se llamaba Vicente Jimeno. Entrenaba al Puerto Cruz y era militar, como usted. Desde entonces cultivé ese género y todos los géneros del oficio, todos los días. Hice entrevistas para publicarlas como tales, o las hice para recoger información que me sirviera para redactar noticias o reportajes. Mi madre decía que yo me pasaba la vida preguntando, y así fue siempre. Le preguntaba a ella, por ejemplo, que me contó mucho de lo que ahora me sirve para contar, no solo lo que ella decía, sino muchas de las cosas que convirtieron aquel tiempo de silencio en una época muy poco poblada de sucesos que se pudieran contar. Nací en 1948, cuando la guerra civil aún estaba vigente. De hecho, sigue vigente, por razones que están a la vista de todos. Fue una época tan cruel, tan dura, se basó en argumentos tan fuertes, tan desdichados, que aunque parezca que hayan periclitado, siguen estando con nosotros. Y seguirán, pues una guerra civil, como pasó en Grecia, en Italia, en tantos sitios, perdura mientras alguien tenga memoria de ella y use esta como argumento de ruindad o de venganza. En aquellos años, desde 1948, fui conociendo la angustia y el dolor, que venía a las casas con todo tipo de argumentos. Venían a cobrar la muerte, venían a cortar el agua para que no pudiéramos regar, venía el cartero con las noticias de un embargo, y todo lo que pasaba se me iba quedando en la memoria, que es una retina que lo ve todo. Muchas veces en casa no había ni felicidad ni libros. Todo se había ido al garete cuando un hombre de negocios arruinó a mi padre y ya no hubo en casa ni perspectiva ni felicidad. La ruina es una noticia grave. La vida era... pero entonces no se hablaba de eso, ni en la casa ni fuera. La vida eran los suspiros y el silencio. Pero mi madre tenía el don de la alegría, y ese solo se le acabó cuando la enfermedad la dejó sin aliento y sin voz, como si no quisiera que se la escuchara llorando. Eran tiempos muy difíciles para la gente del barrio. El caciquismo formaba parte de las amenazas que rompían la armonía de los días, pues había que plegarse a lo que fuera de conveniencia para quienes ordenaban la vida, desde los alcaldes hasta los patrones. En todas las casas del barrio se notaba esa sensación de desastre que parecía formar parte de las preocupaciones impuestas por la mala suerte. De pronto pasó por allí el cartero, Manolo el cartero, que traía correspondencia y periódicos, y además era mucho más dicharachero que el hombre que venía a cobrarnos la contribución, en virtud de la cual garantizábamos que al cabo de los años tuviéramos pagada la muerte. El cartero fue esencial en mi vida y en la del barrio, porque nos puso en contacto con el mundo que se había ido, el de los que se fueron a Venezuela y nos enviaban noticias de su abundancia, pero también de su miseria. Yo era el chico del barrio que, como sabía leer y escribir, atendía esa correspondencia que llegaba sobre todo a las mujeres cuyos maridos habían ido a vivir a aquella octava isla, que ahora resulta que será novena, pues ya tenemos la octava, que es la Graciosa. Así pues,
Me acostumbré a escribir primero esas cartas que ellas me dictaban y después las crónicas que un día de aquellos me llevó a hablar con don Vicente Gimeno. La escenografía de aquel primer encuentro con un entrevistado puede dar idea de la voluntad que animaba mi aspiración a ser periodista. Tenía 13 años y tenía la estatura de un niño que ya crecería poco más, por otra parte. ¿No se rían? Caramba, el bajito soy yo. A ver, agua. Aprovecho este momento para beber. No vuelvo a contar lo de anterior. Debía subirme, de todos modos si lo cuento, debía subirme a una silla para alcanzar aquel teléfono de baquelita que tenía el número 125. Marcar el número de don Vicente Jiménez, perdón, don Vicente. Preguntarle y anotar lo que me dijera. Mi trabajo entonces ya era, como aficionado, el del periodista del diario Aire Libre. Tomaba notas, escribía de boxeo y de la vida, de fútbol y de lo que fuera preciso. Anotaba en los cuadernos de la escuela y en los prospectos de medicina, igual que haría más adelante, sobre libros o en cuadernos destinados al propósito de mi oficio o a lo largo de mi vida. Y ahí venía Paladín a llevarse los textos. ¿Cómo te lo agradezco, Paladín? Antes de esa conversación con el militar que entrenó al Puerto Cruz, hice muchas otras cosas. La primera vez, cuando me atreví a escribir la primera crónica, don Julio Fernández, el director de Aire Libre, la destacó como si viniera del futuro. Y desde ese instante yo fui periodista para toda la vida. En la isla, en las islas, viajando, sentado, en los aviones, en las guaguas, en los camiones, en los coches, en cualquier soporte y por cualquier motivo. Entrevistas, crónicas, artículos, porque no me retiraré ya. Todo lo que fuera periodismo estaba a mi alcance y yo disfrutaba como un enano. Trabajé en la calle, todo lo que fuera periodismo estaba a mi alcance. Trabajé en la calle, en los barrios, entré en casas de ricos y de pobres, busqué noticias en barrancos y por veredas de las islas, en los barcos y en las plazas. Nunca sentí que mi oficio iba a ser otro. Y cuando fue otro, relacionado con otras artes, tampoco dejé de ejercerlo pensando que el verdadero, el que me esperaba siempre, era el del periodismo. Los chicos del barrio, que eran unos hijos de puta, celebraban mi primera crónica como si la hubieran escrito ellos. Y seguramente tenían razón. Antes de que se publicara aquella crónica que me publicó don Julio Fernández, ellos se burlaban, como ustedes, de mi estatura, de mis piernas, me llamaban cambado, en la escuela y en la calle. Pero el día en que salieron impresas, en un semanario entonces muy popular, esas 500 palabras que cumplían con una crónica futbolística de tono menor, de aficionados, los chicos se juntaron para leerla en alto. Yo los vi hacer, como si no fuera conmigo aquella sesión de lectura, y al final quizá me di cuenta de que los que antes se burlaban de mi estatura, del asma que sufría, de la inutilidad con la que trataba de jugar al fútbol, eran los que en ese momento ya marcaron para mí, para siempre, mi futuro. Mi futuro iba a ser el periodismo. He cumplido en el oficio más de 60 años. Tengo, ahora dirán ustedes, ¿no lo parece? Tengo 75. Samuel Beckett tiene una frase que leí por primera vez en la base del Teide. Decía el autor de Esperando a Godot: siempre pensé que me había ido de Irlanda. Pobre de mí, jamás me fui de aquí. Yo jamás me he ido del barrio, de Tenerife, de las islas. A ellas he dedicado, sin faltar un día, la inspiración que me ha hecho periodista. Lo he hecho sin desmayo, mientras viajaba, como si mientras escribía, mientras me preparaba para escribir, mientras viajaba en pos de noticias o de personajes
a los que entrevistar, alguno de esos chicos, tal vez el cartero, o quizá mi madre, o don Julio Fernández, o mi padre, que un día me fue a buscar en la universidad a las clases de física y química, estuvieran pendientes de lo que escribiera para decir, por ejemplo, muchacho, así no se hace. Pendiente de escucharlo, he seguido haciendo periodismo. Lo haré mientras el aliento me haga sentir que pueda hacerlo otra vez mañana, si alguien como Vicente Jimeno, por ejemplo, me atiende al teléfono. Como mi madre, como mi familia, como muchas de las personas que he admirado y admiro y quiero, en mi familia o fuera de ella, yo he disfrutado de compañías generosas y fieles, que me han ayudado, como me ayudaron mis padres, mis hermanos, a cumplir con aquella frase que dije antes, hablando de mi madre, que escribió Ernest Hemingway en uno de sus libros. Conoció la angustia y el dolor, pero nunca estuvo triste una mañana. Gracias por escucharme, gracias por sentirme lo que soy, un periodista que nació en la isla para serlo. Muy bien.